Bienvenidos a este tercer ejemplo de distribución de frecuencias, tabla automatizada en Excel. En este caso tenemos una base de datos con una variable cuantitativa continua. Contamos con 24 datos. De igual manera vamos a marcar esa totalidad de datos a través de una variable n y utilizando la función contar. Digitamos igual, contar, la activamos o simplemente la escribimos en mayúscula, paréntesis abierto, y le vamos a ingresar el área donde tenemos la totalidad de nuestros datos. Lo podemos hacer con Control Shift hacia la derecha, Control Shift hacia abajo. Recuerden que esto es muy práctico en el caso de que tengamos una extensión de datos bastante grande. Aquí estamos realizando este ejemplo con pocos datos, ya que es exactamente el mismo que trabajamos anteriormente de forma manual. Pero este proceso es el mismo sin importar la cantidad de datos. Aquí seleccionando el área donde la tenemos y con esta función contar, podemos saber exactamente la cantidad de datos con la que estamos trabajando. Cerramos paréntesis, damos Enter y ahí ya tenemos un total designado de 24 datos. Observamos que los datos en su mayoría están dispersos y hay una variabilidad que está precisamente definida por los decimales. Si bien en el entero hay varios valores repetidos, su cifra decimal los hace diferentes. Por lo tanto, vamos a trabajarla a través de intervalos. Vamos a generar entonces una variable i donde vamos a calcular el número de intervalos. Vamos a utilizar la forma de Sturges que nos dice que va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, que simplemente digitando L o G la podemos obtener. Ahí Excel nos hace la búsqueda, la activamos con doble clic o la escribimos en mayúscula paréntesis abierto. Aquí le ingresamos el total de datos que acabamos de calcular. Simplemente le marcamos la celda donde obtuvimos el resultado de 24. Cerramos paréntesis, Enter. Y tenemos 5,585, que aproximadamente pueden ser 6 intervalos si lo llevamos ahí al entero correspondiente. Generamos una variable R para especificar el rango. Recordemos que el rango es la diferencia entre el valor máximo que tengo y el valor mínimo. Vamos a utilizar la función max para que Excel nos determine, nos busque cuál es ese valor máximo. Por lo tanto, digitamos igual max, ahí la activamos y lo mismo, simplemente le vamos a ingresar el área donde tenemos ubicados todos nuestros datos. Cerramos paréntesis, Enter, y él ya nos determinó que el dato más alto en nuestra base de datos es 22. Para obtener el mínimo, de igual manera, vamos a utilizar ahora la función min, M-I-N, la activamos, seleccionamos el área de nuestros datos, cerramos paréntesis, Enter, y él ya nos ubicó que el menor dato es igual a 20. El rango es la resta de estos dos valores, la podemos hacer aquí al lado, donde tenemos, bueno, igual la celda donde está el dato mayor y le restamos la celda de al lado donde quedó el dato menor. Y ahí tenemos que el rango es igual a 2. Finalmente la amplitud, generamos una variable a. Esta es el cociente del rango entre el número de intervalos. Por lo tanto,
vamos a decirle igual a este 2 que obtuvimos como resultado del rango, dividido, y bueno, aquí podemos utilizar el 6, que ya sería el valor entero de la cantidad de intervalos, y obtenemos un resultado de 0,3. Bueno, aquí les puede dar con más decimales, ¿sí? 0,33333, pero recordemos que en este tipo de variables, en este tipo de datos que son continuos, la amplitud debe quedar en las mismas cifras decimales que tiene la base. Es decir, aquí todos los datos, o en su mayoría, tienen una cifra decimal. Por lo tanto, la amplitud debe quedar igualmente aproximada a una cifra decimal. Dependiendo de la cantidad de decimales que tengan, igual manera debe quedar la amplitud. Si hubiera un dato que tuviera 2 cifras decimales, pues deberíamos dejarlo en 2 cifras decimales. Es decir, en la mayor cantidad de cifras decimales que tenga alguno de los datos. Si hubiera un solo dato que tuviera 3 cifras decimales, pues deberíamos dejarla en 3 cifras decimales. Esa sería la recomendación. En este caso, pues los que tienen de una sola cifra decimal. Por eso vamos a dejar redondeada la amplitud a una sola cifra decimal. Aquí en el menú de número, con estos botones podemos agregar o quitar decimales. Por eso la dejamos en 0,3. Esa es la amplitud que deben tener nuestros intervalos. Un espacio solamente de 0,3. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestra tabla de frecuencias con estas fórmulas iniciales. Vamos a generar aquí la primera columna, intervalos. Recordemos que los intervalos o esta primera columna de la tabla de frecuencias, pues está compuesta por un valor inicial que se conoce como LI o límite inferior y llega hasta un valor final que se conoce como LS o límite superior. Por eso voy a combinar estas celdas y vamos a generar el primer valor o el límite inferior de nuestro primer intervalo, que inicia con el dato menor. Vamos a automatizarlo digitando igual y marcándole la celda donde obtuvimos el resultado de ese valor menor. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar? ¿Cuál debe ser el límite superior de este intervalo? Tenemos que garantizar que cumpla una amplitud solamente de 0,3. Este 20 es como si fuera el espacio 20.0. Es decir, este ya cuenta como un decimal que sería el 20.0. Como necesitamos que la amplitud sea exactamente de 0,3, quiere decir que el valor de este límite superior va a ser igual a este 20,0, que ya cuenta como 1, más 0,2. Es decir, debe llegar hasta 20,2. Esto trabajándolo a través de intervalos cerrados. Es decir, en este primer intervalo solo van a caber los datos que correspondan a 20,0, a 20,1 y a 20,2. Ahí está especificada la amplitud de 0,3. El siguiente intervalo debe iniciar en su consecutivo correspondiente. Por lo tanto, le vamos a decir que va a ser igual a 20,2 más 0,1. Efectivamente debe iniciar en 20,3 y debe llegar hasta 20,5. Este ya simplemente arrastrando la celda anterior, donde ya habíamos programado el decimal, obtenemos el intervalo correspondiente. Para sacar los demás,
Señalamos estos dos, hacemos un arrastre y ya simplemente observamos cuál es nuestro dato más alto, que tiene un valor de 22. Recordemos que todos los datos deben quedar comprendidos dentro de nuestros intervalos. Por lo tanto, este que tengo aquí de más lo vamos a eliminar, ya que el 22 quedaría comprendido en este último intervalo. Entonces miren que no se cumplieron estrictamente 6 intervalos como habíamos aproximado. Esto es algo que puede ocurrir, sobre todo acá cuando se manejan las variables de tipo continuo por la variación en los decimales. Esto es totalmente correcto. Lo que se debe garantizar es que absolutamente todos nuestros datos queden comprendidos dentro de los intervalos. Entonces no hay ningún problema en que nos salga 6, en que nos salga 7 o que nos hubiera salido 5. Lo que debemos garantizar es que absolutamente todos los datos quepan o estén comprendidos dentro de los intervalos. Muy bien, vamos a calcular ahora la frecuencia absoluta. Generamos entonces una nueva columna definida como n sub i y vamos a utilizar la función de frecuencia. En la primera celda de esta columna vamos a digitar el igual y frecuencia. Ahí Excel nos realiza la búsqueda, que la podemos activar con doble clic o la digitamos en mayúscula, frecuencia, paréntesis, abierto. Lo primero que debemos ingresarle es el área donde tenemos nuestra base de datos. Ahí está. Luego digitamos punto y coma y vamos a ingresarle solamente los valores de los límites superiores, iniciando desde el primer valor, que sería en este caso la ubicación L2. Entonces, L mayúscula 2, que es la celda donde está ubicada el primer límite superior. 2 puntos y lo vamos a llegar hasta el penúltimo valor, es decir, hasta el 21,7, que a nivel de ubicación de celda sería la L7. Entonces en mayúscula L7. Con eso cerramos paréntesis, damos enter y ya tenemos el cálculo de las frecuencias absolutas, que son los valores correspondientes de la cantidad de datos que hay en la clasificación de cada uno de esos intervalos que creamos. Vamos ahora con la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a definir esta columna como n mayúscula sub i. Y para mantener el proceso de automatización, vamos a darle igual. Y le marcamos la celda del primer valor de la frecuencia absoluta, ya que esta frecuencia acumulada siempre debe iniciar con ese valor. Por lo tanto, lo automatizamos de esa manera. Enter. Y a partir de la segunda vamos a programar la suma, que es la operación correspondiente a este tipo de frecuencia. Vamos a marcarle la celda donde tenemos nuestro primer valor, más la celda siguiente aquí en la frecuencia absoluta. Le damos Enter. Efectivamente, obtenemos 3 más 4 es 7. Ahí ya tenemos programada la suma. A partir de esta, vamos a realizar el arrastre. Simplemente ubicándonos en la esquina inferior derecha de la celda, donde el puntero se convierte exactamente en una cruz, arrastramos y ahí obtenemos la frecuencia absoluta acumulada. Verificamos el último valor, tiene que ser igual al total de datos. Efectivamente, tenemos 24 y 24 datos. Continuamos con la frecuencia relativa, el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. La definimos como h sub i minúscula. Y vamos a programar de igual manera esa división, ese cociente. Por lo tanto, en la primera celda
Vamos a digitar el igual. Vamos a marcarle el valor de 3 que tenemos en esta primera celda de la frecuencia absoluta. Marcamos la celda, dividido, y vamos a tomar aquí este total de datos y lo vamos a bloquear, de modo que al realizar la función de arrastre, efectivamente todos los valores se dividan sobre este valor. Eso lo hacemos presionando la tecla F4. Ahí vemos que nos aparecen unos signos pesos entre la letra y el número de la celda. En caso de que no funcione directamente con el F4, ya depende de las características como esté configurado el teclado. Pueden utilizar presionando la tecla FN y F4. Ya eso, repito, depende de la configuración que se tenga en el teclado. Y si no, pues se puede hacer digitado. Le agregaríamos el signo peso exactamente como observamos ahí en la estructura. Signo pesos, la letra de la celda, signo pesos, el número de ubicación de la celda. Presionamos Enter y obtenemos ahí el primer valor de la frecuencia relativa. A partir de esta, simplemente por función de arrastre, obtenemos las demás. Finalmente, vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. La definimos como H mayúscula sub I. Y su tratamiento es similar al que ya realizamos en la N mayúscula. Vamos entonces a programar que inicie siempre con el primer valor de la frecuencia relativa. Por lo tanto, digitamos igual y le marcamos la celda donde está dicho valor. Damos Enter. Y a partir de la segunda vamos a programar la suma. Por lo tanto, marcamos acá la primera celda más la segunda celda de la frecuencia relativa. Damos Enter. Y a partir de ella vamos a arrastrar para obtener los valores totales. Ahí está. Recuerden también que el último valor de esta frecuencia acumulada tiene que ser igual a 1 cuando trabajamos así de forma decimal. Si se está trabajando de forma porcentual, debería ser igual a 100. Y ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias para este conjunto de datos. Recuerden que en esta operación, si sale el valor de advertencia, simplemente le damos omitir. Ahí está la tabla totalmente correcta. La podemos darle bordes y podemos utilizarla para pegarla en cualquier otro archivo. Muy bien, espero que haya sido de utilidad este ejemplo. Recuerda darle like, suscribirte y compartirlo.